Mi esposa decía que me amaba, pero cada vez que salía de casa, yo sentía que algo dentro de mí moría un poco más. La grieta invisible. No recuerdo el momento exacto en que empecé a desconfiar de ella. No fue una escena de película con mensajes descubiertos ni un perfume extraño en la ropa. Fue algo más sutil, más silencioso. Era la forma en que se reía con el teléfono en la mano, la manera en que apartaba la mirada cuando yo la abrazaba, como si tuviera culpa en los ojos. Durante años pensé que el amor verdadero era resistir. Que si uno daba lo mejor de sí, la otra persona, tarde o temprano, entendería el valor de eso. Pero me equivoqué. Yo era ese tipo de hombre que todos decían que ya no existía. Trabajaba hasta el agotamiento, cocinaba, limpiaba, planeaba sorpresas, la escuchaba hablar por horas sobre sus sueños. Todo lo hacía con gusto, porque verla feliz me hacía sentir útil, necesario, amado. Su nombre era Clara, y al principio de nuestra relación juré que no había conocido a nadie tan luminosa. Era espontánea, divertida, con una energía que hacía que cualquier sitio pareciera más vivo solo por su presencia. Pero lo que al inicio me fascinó de ella, su libertad, su forma de hablar sin filtros, su necesidad de sentirse deseada, con el tiempo se convirtió en el arma que destruyó todo. La primera señal apareció una noche cualquiera. Estábamos cenando, y su teléfono vibró sobre la mesa. No era nada nuevo, siempre tenía mensajes, pero esa vez su rostro cambió apenas leyó la pantalla. No dijo nada. Lo bloqueó con rapidez, pero esa reacción me atravesó como un cuchillo. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, claro. Es del trabajo. No insistí. Confiaba en ella. O tal vez quería confiar. Los meses siguientes se convirtieron en un vaivén de pequeños silencios. De excusas que no dolían por lo que decían, sino por lo que escondían. Decía que saldría con sus amigas, pero volvía con la mirada ausente, el cabello despeinado y un perfume distinto al que yo le había regalado. Yo fingía no notarlo. Ella fingía no darse cuenta de que yo sí lo notaba. Y así nos hundíamos los dos en una rutina donde la mentira era más cómoda que la verdad. Una tarde, regresé antes del trabajo. Quería sorprenderla con una cena, porque había tenido una semana difícil y pensé que un gesto bonito podría devolvernos algo de lo que se había perdido. Entré en silencio. El televisor estaba encendido, la música sonaba suave, y sus tacones estaban tirados en la sala. Pero no estaba sola. No vi el rostro del hombre. Solo escuché la voz. Una voz masculina que murmuraba algo desde la habitación, seguida de una risa que no era suya, sino una versión más baja, más culpable. No entré. No dije nada. Solo me quedé en el pasillo, con la bolsa de compras en la mano y el corazón latiendo como si quisiera escapar del cuerpo. Me quedé ahí hasta que escuché la puerta del baño abrirse y los pasos apresurados. Entonces bajé las escaleras y salí sin hacer ruido. No lloré. Ni grité. Solo caminé. Y en ese silencio, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Esa noche dormí en el auto. Cuando regresé al amanecer, ella estaba esperándome en el sofá, vestida, con los ojos hinchados. «Puedo explicarlo», dijo antes de que yo abriera la boca. «No hace falta». Su voz temblaba, pero no supe si era por culpa o por miedo a perder lo que tenía. «Yo te amo, Daniel. Solo, a veces me siento vacía». ¿Vacía?, repetí con una calma que ni yo entendía. «Lo tienes todo, Clara. Todo lo que pediste. No se trata de eso. Es como si no pudiera quedarme quieta. Como si necesitara sentir que todavía puedo elegir». No supe qué responder. Porque esa frase, «todavía puedo elegir», me atravesó como una sentencia. A partir de ese día, algo cambió en mí. No la insulté, no la eché de casa, no hice escenas. Solo, dejé de sentir. Cada palabra que decía sonaba hueca, como si viniera de una boca que ya no me pertenecía. Pasaron semanas. Ella trató de compensarlo, cenas, mensajes dulces, lágrimas, promesas. Pero ya era tarde. Mi mirada se había vuelto fría, distante. Ella notaba que cuando hablaba, yo ya no estaba allí.
Recuerdo una noche en particular. Estábamos en la cama, ella llorando, y yo mirando el techo. Dime qué puedo hacer, me suplicó. Dime cómo te demuestro que te amo. No puedes, respondí. ¿Por qué? Porque el amor no se demuestra después de destruirlo. Sus sollozos llenaron la habitación, pero yo no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo un cansancio tan profundo que parecía no tener fondo. Clara empezó a seguirme. Literalmente. Un día la encontré afuera del trabajo, esperándome bajo la lluvia. No me ignores, me gritó. No puedes hacerme esto. ¿Hacerte qué? Le dije sin levantar la voz. Lo único que hago es darte lo que pediste, libertad. Me miró como si acabara de matarla. Pero no fui yo quien lo hizo. Fue ella. Fue el peso de su culpa chocando contra el vacío que había dejado. A veces pienso que la infidelidad no rompe cuando ocurre, sino cuando uno se da cuenta de que el otro no fue capaz de elegirte incluso sabiendo lo que valías. No es el engaño lo que duele, sino la indiferencia que vino antes. Intenté seguir adelante. Me dediqué a trabajar, a hacer ejercicio, a distraerme. Pero no importaba lo que hiciera, cada vez que alguien me hablaba de amor, sentía una mezcla de risa y pena. Porque yo había amado de verdad. Y a veces, amar de verdad es el error más grande que uno puede cometer. Un día me escribió un mensaje largo. Decía que había cambiado, que entendía su error, que estaba en terapia, que solo quería verme para pedir perdón en persona. No respondí. Durante 3 semanas insistió. Hasta que un viernes por la noche escuché que tocaban la puerta. Abrí. Era ella. Mojada por la lluvia, con la mirada perdida. No supe si estaba borracha o simplemente rota. Solo quiero verte, susurró. No vengo a pedirte nada. La dejé pasar. Se sentó en el sofá, las manos temblorosas. ¿Sabes qué es lo peor? Me dijo con una voz apenas audible. Que nunca fue por amor. Ni siquiera por deseo. Era por miedo. Miedo a perderme dentro de ti. Ya te perdiste, le respondí. Ella bajó la cabeza. Y por primera vez, sentí lástima. No por ella, sino por el tipo que yo fui, el que creía que el amor podía salvar a alguien que no quería ser salvado. Pasaron unos minutos en silencio. Entonces ella sacó algo de su bolso, una caja pequeña. Esto es tuyo, dijo. La abrió. Dentro había una alianza, la mía, la que había dejado en la mesa aquella noche que descubrí todo. No puedo seguir con esto, dijo. Pero tampoco puedo dejarte ir del todo. Quise decir algo, pero no pude. Y justo cuando iba a responder, escuché un ruido afuera, como pasos en el jardín. Ella se puso rígida. Yo me levanté y miré por la ventana. La lluvia caía fuerte, pero entre los árboles se movía una sombra. ¿Viniste sola? Pregunté. Sí, dijo con voz temblorosa. Pero su mirada no coincidía con sus palabras. El corazón me empezó a latir con fuerza. Salí al porche, pero no vi a nadie. Solo la calle vacía y el sonido de la lluvia golpeando el techo. Cuando regresé, Clara ya no estaba en el sofá. ¿Clara? Llamé. Silencio. Subí las escaleras. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Y dentro, sobre la cama, estaba la caja que me había dado, vacía. Lo que queda después del amor. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa caja vacía sobre la cama. El sonido de la lluvia era lo único que rompía el silencio. No entendía por qué la había dejado ahí, ni qué significaba que la alianza ya no estuviera dentro. Bajé las escaleras. El sofá seguía hundido por el peso de su cuerpo, todavía tibio, pero Clara ya no estaba. La puerta principal estaba entreabierta. Salí al porche. La lluvia había cesado, pero la calle estaba vacía. Solo una huella de sus zapatos marcaba el camino hacia la esquina. La seguí unos metros, con el corazón acelerado, hasta que me di cuenta de que no tenía sentido. No podía seguir corriendo detrás de alguien que siempre se escapaba,
incluso cuando estaba frente a mí. Volví a casa. Me senté en el suelo y respiré. Por primera vez en meses, sentí un cansancio diferente, no físico, sino emocional. Como si todo el peso de los años juntos hubiera caído de golpe sobre mí. Esa noche no dormí. Revisé cada rincón, cada recuerdo, cada mensaje, buscando algo que explicara por qué una persona capaz de recibir tanto amor podía traicionarlo así. Pero no encontré respuestas. Solo fotos viejas, risas congeladas en un pasado que ya no me pertenecía. Pasaron 3 días sin saber de ella. Hasta que un número desconocido me llamó. ¿Daniel García? Dijo una voz femenina. Sí. Habla la doctora Vega. Su esposa, bueno, su exesposa, está internada en la clínica Santa Elena. Tenemos registrado su contacto como familiar más cercano. No sentí miedo. Ni sorpresa. Fue como si esa llamada fuera el final lógico de algo que llevaba demasiado tiempo cayéndose a pedazos. Cuando llegué, Clara estaba sentada en una camilla, con la mirada perdida y las manos envueltas en vendas. No supe qué hacer. La doctora me explicó que la habían encontrado caminando bajo la lluvia, desorientada, con síntomas de intoxicación leve. No había intentado hacerse daño, pero llevaba días sin comer ni dormir. Parece una crisis emocional aguda, me dijo. Mencionó su nombre varias veces. Dijo que necesitaba pedirle perdón, pero que usted ya no existía. Esa última frase me heló. Cuando entré, me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Sabía que vendrías, susurró. No sabía si debía hacerlo. Yo tampoco. Pero aquí estás. Nos quedamos en silencio. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos. Era difícil reconocer en ella a la mujer que una vez llenaba la casa de risas y música. ¿Qué te pasó, Clara? Pregunté finalmente. Ella sonrió, cansada. Nada que no haya empezado hace mucho, dijo. Solo que tú nunca lo viste, o tal vez no quise que lo vieras. Me contó cosas que no esperaba oír. Que desde joven había aprendido a sentirse amada solo cuando alguien la deseaba. Que la idea de pertenecer a una sola persona la asfixiaba porque, en su cabeza, amar era sinónimo de perder libertad. Había crecido en un hogar donde el cariño era condicional, donde su madre solo la abrazaba después de lograr algo, y su padre solo aparecía cuando podía presumirla. Así aprendí que si alguien me amaba, tenía que mantener su atención a cualquier costo, dijo. Y en ese, cualquier costo, me destruyó a mí, y también a ella. Yo no sabía qué decir. Por primera vez entendí que su infidelidad no era simple egoísmo. Era una forma torpe y dolorosa de llenar un vacío que existía mucho antes de que yo apareciera. Pero entender no significaba perdonar. ¿Por qué volviste aquella noche? Le pregunté. Porque ya no quiero seguir siendo esa persona, susurró. Pensé que si me devolvías el anillo, podría empezar de nuevo. Pero cuando lo abrí y vi que ya no estaba, entendí que el problema no eras tú. Era yo intentando llenar huecos con gente que no sentía nada por mí. Lloró. Yo también. Pero no fueron lágrimas de reconciliación. Fueron de despedida. Durante los días siguientes la visité varias veces. No como esposo, sino como alguien que necesitaba cerrar un ciclo sin odio. A veces hablábamos largo, otras, solo nos mirábamos sin decir nada. En una de esas visitas, ella me entregó una carta. No la leas aquí, me pidió. Espera a que me den el alta. Acepté. Una semana después la dieron de alta. No volvió a casa, se fue con una amiga. Yo, por mi parte, empecé a vaciar la nuestra. Guardé sus cosas en cajas, una por una. Cada prenda, cada libro, cada fotografía era una punzada, pero también un cierre. El amor no desaparece de golpe, se apaga como una vela que resiste hasta el último soplo. Esa noche abrí la carta. Daniel. Si estás leyendo esto, supongo que ya aceptaste que nada volverá a ser igual. No escribo para pedir perdón, porque sé que eso no cambia nada. Lo hago para que sepas la verdad que nunca tuve el valor de decirte. Durante años fingí que podía ser la mujer que merecías.
la esposa perfecta, la compañera estable. Pero dentro de mí había una parte que nunca dejó de temer ser abandonada. Cada vez que me amabas, sentía que te debía algo. Y para no sentirme en deuda, buscaba a otros que me recordaran que seguía teniendo el control. No fue placer. Fue miedo. Miedo a perderme en ti. Ahora entiendo que no se trataba de libertad, sino de vacío. Un vacío que tú intentaste llenar con amor, pero que solo yo podía enfrentar. Si alguna vez llegas a perdonarme, no lo hagas por mí. Hazlo por ti, para que puedas volver a amar sin llevar mi sombra encima. Clara. No lloré. Pero sentí que algo dentro de mí se liberaba. No porque sus palabras borraran el daño, sino porque por fin había una explicación. No una excusa, sino una verdad. A veces la gente hiere no porque no te ame, sino porque no sabe cómo amarse a sí misma. Los meses pasaron. No volví a verla, pero de vez en cuando llegaban mensajes breves. Un gracias, un espero que estés bien, un perdón por todo. Nunca respondí. No por rencor, sino porque entendí que el silencio también puede ser una forma de amor, el tipo de amor que deja ir. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré la alianza. No recordaba haberla guardado, pero ahí estaba, en el fondo de un cajón, junto a una foto de nuestro primer viaje. La sostuve unos minutos y luego la dejé sobre el escritorio. Esa noche la llevé al río que pasaba cerca de la ciudad y la lancé al agua. No fue un acto simbólico. Fue una despedida real. El anillo desapareció entre las corrientes, y con él, la última parte de mí que seguía esperando respuestas. Hoy, más de un año después, sigo sin saber si alguna vez volveré a amar igual. Tal vez no. Tal vez uno no vuelve a ser el mismo después de entregar todo y recibir pedazos. Pero aprendí algo, amar no siempre significa quedarse. A veces amar es reconocer que lo que intenta salvar está condenado desde el principio, y aún así haberlo intentado te hace humano. Clara, supe después, se mudó a otra ciudad. Trabaja en un centro de ayuda psicológica. Alguien me dijo que habla con mujeres que buscan entender por qué repiten los mismos errores. Quizá eso sea lo más parecido a redención que pueda tener. Yo sigo aquí, en la misma casa, aunque ya no se siente igual. A veces, cuando la lluvia cae, pienso en aquella noche, en su rostro tembloroso, en la caja vacía. Y me descubro sonriendo. No por nostalgia, sino porque al fin entendí algo que durante años me negué a aceptar. El amor no fracasa cuando termina. Fracasa cuando uno deja de amarse a sí mismo intentando salvar a quien no quiere ser salvado. Y aunque ella se fue, lo que quedó fue la versión de mí que aprendió a vivir sin necesitar que alguien más lo complete. Al final, eso fue lo que me salvó. No el olvido. No el perdón. Sino la certeza de que, incluso después de perderlo todo, todavía quedaba algo digno dentro de mí, la capacidad de volver a empezar.